Me siento muy alegre de compartir hoy con un equipo de profesionales que dedican 7 horas al día, 5 días a la semana y cerca de 10 meses al año a sembrar conocimiento, pero además a transmitir valores, principios e incluso una filosofía de vida a niños y jóvenes alrededor del mundo. Se trata de los docentes. Un abrazo y bienvenida especial hoy a los docentes de la institución educativa Artemio Mendoza Carvajal de Pasto. Agradecerle a Marcos Botina, docente de esta institución, que me ha hecho la invitación, y a Daniel Arturo por apoyarnos para lograrlo. En New York, hace algunos años, entrevistaban a unos gemelos. Habían nacido y crecido en el mismo hogar, uno habitante de la calle y el otro presidente de una gran multinacional. Les preguntaban, ¿qué incidió para tener hoy los resultados que ustedes hoy tienen? El habitante de la calle le contesta, pues imagínense, mi padre los abandonó cuando éramos aún niños, ni siquiera lo recuerdo. A mi mamá le tocó sola criarnos, levantarnos, pasamos mucho tiempo hambre, mucho tiempo solos, nos tocaba defendernos y luego mi madre se casa y tenemos un padrastro alcohólico, consumidor de sustancias psicoactivas, que le dio muy mala vida, la maltrataba a ella y a nosotros. ¿Cómo no voy a estar yo en esta situación? Tenía todas las excusas para hacerlo. Y le preguntan a su hermano gemelo lo mismo, y él dice, imagínense, lo mismo, la historia. Mi padre nos abandona, mi madre nos levanta sola, tiene un esposo que nos maltrata. ¿Cómo no voy yo a pensar en transformar la historia de mi vida? ¿Cómo no voy a tener yo razones suficientes para luchar y salir adelante y sacar adelante a mi mamá y poder ayudarles? Esa era mi motivación. Historias similares en sus raíces, pero diferentes formas de interpretarlas. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Por eso podríamos decir que el problema y las circunstancias adversas por las que podemos pasar no son el problema. El problema radica en la forma como interpretamos esas situaciones. Por eso, de un momento a otro, hace un año, la vida nos cambia, en especial al equipo de docentes, a la comunidad educativa. De un rato para otro los chicos, sin ni siquiera despedirse, se corta la posibilidad de socializar, de encontrarse con sus pares, de poder estar en clase, hacer las preguntas como lo acostumbraban a hacer, de salir al recreo, de tener las actividades físicas tan importantes para esta edad. Igual los docentes ya no pueden tener el control de la misma manera como lo hacían antes, y entonces ahora es la falta de atención, la dificultad para de pronto el manejo de la tecnología en muchos casos, pero además el trabajo en casa, que implica convivir con otros actores de la casa, con el esposo, la esposa, con los hijos, con diferentes personas que en casa también a su vez están desarrollando sus actividades laborales o sus actividades académicas. Entonces de pronto ustedes como docentes están dando la clase y suena la pitadora o suena la licuadora o el niño llora, en fin. Entonces esto ha generado un aumento en el estrés. Antes de la pandemia en Colombia hay algunas cifras que muestran que más del 50% de los docentes ya padecían estrés, ansiedad o algún tipo de trastorno emocional. Se dice que hoy en día esas cifras han aumentado, pero lo importante es entender que el estrés no es una enfermedad terminal. El estrés es una reacción fisiológica cuando sentimos que la carga supera nuestra capacidad de resistir y empieza a alterar nuestro bienestar general. Entonces es momento de no solo atenderla, sino también prevenirla. Es algo que podemos prevenir, es algo que podemos aprender a gestionar
y depende de también nuestras creencias. Por eso es tan importante cuando hoy estamos hablando de una comunicación con propósito. El principal propósito de la comunicación debe ser su bienestar. Y quiero decirles que la principal comunicación y la más importante que existe es la que usted establece consigo mismo. Sus diálogos internos generan unas creencias que, así como pueden ser edificantes, constructivas, positivas, también en ocasiones son limitantes y nos frenan y nos impiden avanzar, y definitivamente nos ponen más grande el tropiezo y nos hacen ver las situaciones más difíciles de lo que realmente son. Así que la pregunta es hoy, ¿usted cómo está viviendo esta situación, esta educación virtual? ¿Lo está viendo como una oportunidad o lo está viendo como una tragedia, como una situación muy difícil de manejar? Ya llevamos un año y aún sigue viéndola así, y entonces esto empieza a generar, cuando la vemos de esa manera, empieza a generar 3 consecuencias que es necesario atender. La primera, las enfermedades físicas y también emocionales. El estrés es una de ellas. Entonces empezamos también, cuando esto se sigue aumentando, se sigue intensificando, pues genera una somatización. Empieza el dolor de cabeza, el dolor de estómago, la gastritis, el dolor de espalda, el dolor de articulaciones, etcétera. Empezamos a enfermarnos cuando no hacemos una buena gestión de esas emociones. Empezamos a perder el ánimo, la fuerza, la energía para trabajar, para poder tener mejores resultados. La segunda consecuencia es la comunicación. Se empieza a afectar la comunicación con nosotros mismos y por consiguiente con los demás, con los chicos, con las chicas, con los estudiantes, con el equipo administrativo, con el equipo de docentes, con sus compañeros y compañeras, y se empieza a reflejar el conflicto, la agresividad, la irritabilidad, la intolerancia, y esto genera una tercera consecuencia negativa, que son los resultados que empiezan a bajar de calidad. Se empieza a dificultar el aprendizaje en los chicos, empieza a bajar el rendimiento, empieza también a bajar la presentación de informes y los resultados que ustedes, como cualquier ser humano y como cualquier trabajador, obviamente afectados por esta situación, que es un círculo, no es plano, sino que empieza a afectarse en forma circular, la parte emocional, la parte física, las relaciones, el ambiente laboral. Entonces todo empieza a ser un sistema que se afecta mutuamente. Lo importante es saber que eso puede cambiarse, que no debe, ni puede, ni es necesario que siga así. Entonces les voy a compartir 4 estrategias o técnicas que les pueden ayudar a ustedes en un momento dado para poder evitar que esto suceda. La primera es gestionar las emociones. ¿Y qué significa esto? Significa identificarlas, entenderlas y así poder empezar a transformarlas. Empiece a hacer usted un listado en las últimas 24 o 48 horas de sus emociones negativas. ¿Cuáles son las más significativas, las más relevantes? No es que he sentido rabia, sentí rabia. ¿Qué sintió, verdad? Rabia. ¿Qué desencadenó esa rabia? No, pues que me costaba trabajo mantener la atención de los estudiantes, o que los estudiantes no están atentos o se desconectan o apagan cámaras, entonces uno no sabe si lo están atendiendo o no, y después los resultados van bajando. Entonces eso me da mucha rabia. Primero, ¿qué? Segundo, ¿cuándo le da rabia o qué desencadena esa rabia? Tercero, ¿qué hace usted cuando siente rabia? No, pues empiece a escribir todo eso, hacer como ese recorderis de cómo se están dando sus emociones negativas. Cuando me da rabia yo grito, alzo la voz, o al contrario me quedo callado, me desmotivo, baja el ánimo, o contesto feo, o no pierdo la motivación para trabajar.
Y entonces cuando pasa la jornada estudiantil empiezo a pelear con el perro, con el gato, con mi mujer, con mis hijos, etc. Entonces identifique, entienda lo que está usted sintiendo y además es importante que usted sepa que sentir rabia o sentir tristeza o sentir rencor, ¿cierto? Es natural, es parte del ser humano. Lo que empieza ya a ser problemático es cuando esas emociones negativas se intensifican y se mantienen en el tiempo. Entonces yo tuve rabia esta mañana por algo, pero en la noche no pude dormir y me acordaba y mantenía esa rabia y al otro día me desperté con rabia con todo el mundo y entonces durante la jornada laboral también estaba con rabia por algo que ya había pasado y que si yo aprendo a gestionar mis emociones adecuadamente, pues ya es momento de que pase. Cuando hay rencor, cuando hay resentimiento, cuando hay esa amargura, también es importante revisar a quién te falta perdonar, qué tan fácil o qué tan difícil te está resultando perdonar. Porque o si no se mantiene como cobrando una cuenta pendiente a personas y en situaciones que no tienen nada que ver con el hecho que le ocasionó a usted esa ofensa. Entonces, gestionar emociones es el primer paso. Segundo, es lo que llamo reciclaje mental. Empiece a revisar qué información está usted recibiendo, cómo está nutriendo usted su mente. Si está mirando películas de violencia, de maltrato, noticias negativas, amarillistas, si está leyendo libros donde también hay agresividad, donde hay tristeza, nostalgia, esto puede ir aumentando también esas emociones negativas. Entonces, sea muy cuidadoso con la información que está permitiendo ingresar a su mente y a la vez con aquella información que usted mantiene en su mente, sus diálogos internos, esa comunicación que usted establece consigo mismo todos los días, porque esa no tiene descanso, es 24/7, todo el tiempo estamos diciéndonos algo acerca de lo que percibimos, acerca de lo que vivimos, nos mantenemos pensando en el pasado, en lo que no hice, en lo que pude haber hecho y no hice, o pensando mucho hacia futuro y nos perdemos de algo fundamental que es el aquí y el ahora. Entonces es importante revisar, empezar a ser consciente qué está pensando usted para sentirse como se está sintiendo. Eso es fundamental, porque recuerde que sus emociones dependen de sus pensamientos. Y las dos, pensamientos y emociones, generan una actitud frente a la vida, unos comportamientos que son los que caracterizan a cada persona y forman nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra personalidad y nuestros resultados como consecuencia de todo eso. Entonces haga un reciclaje de qué le está sirviendo, de lo que está pensando y qué definitivamente le hace daño, le afecta, y eso lo puede analizar o empezar a ser consciente de esto a través de su lenguaje verbal y no verbal. Póngale atención a lo que usted dice, cómo lo dice, pero además a cómo usted se ve. Mírese al espejo y mire si tiene la cara de alegría, de felicidad, cómo están sus ojos, si reflejan tristeza, si reflejan rabia, si parecen dos puñales, o dónde está ubicada esas emociones, qué es lo que está pasando, qué es lo que está usted reflejando, porque dependiendo de lo que reflejemos, asimismo recibimos. Y definitivamente el lenguaje en un 55% es no verbal, nuestra postura, nuestra actitud, y a través de la virtualidad se ve su rostro, se ve y no puede ocultarse eso que usted está pensando, eso que usted está sintiendo. Entonces, importante mirarse en el espejo y empezar a mirar, bueno, ese semblante que tengo, ¿qué está diciendo? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Cuáles son mis pensamientos más frecuentes para verme así como me estoy viendo? Tercero, fundamental, avivar su propósito. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el para qué del ejercicio de su papel como maestro?
¿Qué lo motivó a usted a seguir este papel, a ejercer esta profesión? Hay algunos intereses personales y eso es importante porque esas son motivaciones que renuevan nuestra energía, que nos dan ánimo, que nos ayudan a levantarnos con fuerza, con ganas, pero además también empiece a reconocer esos intereses profesionales. Me mantengo actualizado, me mantengo activo, me mantengo renovado en este ejercicio profesional. Y empiece a encontrar también esos intereses más trascendentales, esos intereses de contribuir, porque su papel es fundamental en la construcción de ciudad, de país. Ustedes están ayudando a formar no solamente seres humanos, sino ciudadanos, y eso es trascender. Esos son motivos y razones que a ustedes les van a ayudar a avivar el propósito. Recuerde cuántas satisfacciones le ha traído su trabajo, a cuántos chicos y chicas usted ha visto salir adelante, cuántas historias han pasado por sus salones de clase que han sido positivas. ¿Cuánto ha podido usted incidir en la vida de tantos hogares, de tantos chicos? ¿Cuántos padres llegaron a ustedes en busca de un consuelo y ustedes fueron su paño de lágrimas? Recuerden todas las satisfacciones que les ha traído su trabajo y reconózcanse como personas valiosas, no solo para su hogar, no solo para la institución, sino para la ciudad, para el país, para la vida, para el mundo. Ustedes son fundamentales, su papel es muy trascendental, así que avive ese propósito que tiene el ejercicio de su vocación, de su profesión, porque eso va a fortalecer la química positiva de su cuerpo y le va a ayudar a usted a interpretar de forma positiva lo que estamos viviendo. En lugar de mirar como una tragedia, como ay, esto de la virtualidad es difícil, no me acostumbro, no aprendo, usted va a empezar a ver en esto esa oportunidad que han tenido los chicos allá al otro lado de la cámara para crecer como personas, para autorregularse, para empezar a ser autónomos, para empezar a controlar también los distractores que puede haber en su mundo, porque entendamos que si ustedes están viviendo una situación difícil al otro lado del computador, en cada hogar de estos chicos también están viviendo su propia historia, sus propias dificultades y también sus propias alegrías. Entonces es importante desarrollar en este propósito esa escucha empática, esa capacidad para ser empáticos con las personas que están al otro lado, no solo los estudiantes, sino también sus compañeros, sus compañeras. Escúchense empáticamente y empiecen también a entender, a no tomarse las cosas como personales. Ay, no, es que el otro me miró como feo, eso quiere decir que fulano ya le contó lo que yo pensaba o que no estoy de acuerdo con lo que está planteando, y empezamos a hacer unas suposiciones tremendas y unas películas especialmente negativas y trágicas que afectan la comunicación. Cuando usted aviva el propósito, deja de enfocarse en esas situaciones que más que ayudar en este momento lo perjudican. Y cuarto, muy importante, revise cómo está nutriendo usted su cuerpo y su espíritu, porque somos mente. Ya vimos para la mente importante gestionar emociones, reciclaje mental, avivar el propósito, y veamos cómo está usted nutriendo su cuerpo y su espíritu. Fundamental hacer ejercicio porque esto activa endorfinas, nos da energía, nos ayuda a desarrollar estos neurotransmisores que nos hacen sentir placer, nos hacen sentir alegría, nos hacen sentir más satisfacción, y esto hace mucho más fácil el camino. Pero también es importante establecer unos horarios de descanso, establecer unos límites a las tareas que usted establece. Sé porque estoy trabajando con varios docentes a nivel de coaching personal para ayudar en ese tema del estrés, de ansiedad, de depresión, comunicación. También he hecho algunos talleres con docentes muy importantes para mejorar la comunicación y sobre todo para aprender sobre los canales de comunicación en programación neurolingüística, que facilita muchísimo su trabajo.
Sé que las tareas son infinitas, pero es importante que usted organice su rutina diaria de tareas, ponga límites y saque espacio, porque usted no ha dejado de ser padre, no ha dejado de ser esposo, no ha dejado de ser ese apoyo que en casa también se necesita, no ha dejado de ser esa persona que necesita desarrollarse en otras áreas de su vida, y esto es muy importante. Entonces, ese llamado también a la parte administrativa y a ustedes como equipo a apoyarse mutuamente, porque en la medida en que seamos equipo las cargas se van bajando y esto ayuda a disminuir el estrés, a mejorar el ambiente laboral, a mejorar la comunicación y a tener obviamente muchos mejores resultados. Entonces, su cuerpo necesita descansar, establezca, así como establece una rutina para las tareas, establezca una rutina para su descanso, para dormir, que es fundamental. Practique la relajación, la respiración, hay muchas técnicas para hacerlo, y también hay algo que es relativamente nuevo, es el mindfulness, donde usted tiene su mente plena, aprende a tener su mente plena, dedicada y enfocada a lo que está haciendo aquí, hoy y ahora. Y esto es importante que lo repliquen con los chicos, que puedan ustedes ser transmisores de esta información a los estudiantes, a los compañeros, y se retroalimenten en hacerlo. A veces vivimos pensando en lo que dejé de hacer o en lo que tengo que hacer más adelante y nos perdemos de este momento que es el que tenemos realmente, con el que contamos realmente, y eso ayuda mucho a la concentración, a la memoria, facilita el aprendizaje. Hay investigaciones que demuestran que el cerebro se activa en el hipocampo y entonces esto ayuda a que tengamos mejores niveles de memoria y más facilidad para el aprendizaje. Entonces, importante hacerlo, ejercitar también y nutrir muy bien su cuerpo, su espíritu, y ponerle mucha atención a su mente para que nuestra comunicación sea con propósito, el propósito de ser más saludable, de ser más feliz, de ser más efectivo, de ser realmente apoyo a ese equipo del que usted forma parte, ese propósito de ser trascendental en la vida de quienes lo rodean y especialmente de tantos chicos y chicas que están a su cargo en este proceso formativo. Gracias y espero poder verlos en otra oportunidad. Pueden ubicarme en el WhatsApp más 57-301-406-8285 para fortalecer algunos de estos aspectos que hoy he compartido con ustedes. También puede buscarme en Facebook como Patricia Narváez Psicóloga o en YouTube Patricia Narváez Moreno. Gracias.